Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece el espacio al canal judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy hablaremos de avances y retos de la justicia penal en el Estado de México. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el fiscal central jurídico de la Fiscalía General del Estado de México, el licenciado Fernando Ulises Cárdenas Uribe. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por venir al programa. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Si te parece bien, podríamos comenzar a hablar de cómo está funcionando el sistema de justicia penal. ¿Cuánto tiempo lleva el Estado de México ya funcionando al 100% el sistema de justicia penal acusatorio y cómo ha funcionado? Claro que sí. Mira, en el Estado de México se implementó el sistema acusatorio iniciamos en el 2009. Se inició de manera gradual, evidentemente con el Código Acusatorio Local. Este código se expidió en febrero del año 2009 y la implementación inició el día 1 de octubre del 2009. Se implementó, como te decía, de manera gradual, tomando en consideración el territorio. Cada entidad determinó en aquel momento, cuando eran códigos locales, la forma en que implementaría el sistema de justicia. Algunos lo hicieron por territorio, otros por tipo de delito, otros combinando. Nosotros decidimos hacerlo por territorio. Se hizo en 5 fases, se inició en octubre de 2009 y se concluyó en octubre del año 2011. De tal manera que a partir de octubre de 2011 el sistema acusatorio en el Estado de México se implementó en su totalidad. ¿Qué sucede cuando llega el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues ajusta las reglas? No te puedo decir que las cambien, pero sí no es igual al que tenían en el Estado. Sí, no, sin duda. Hubo cambios importantes a comparación del código que nosotros veníamos manejando. Un código nacional que se discutió mucho. El código local del Estado de México tenía figuras muy particulares, ¿no? Muy a la mexiquense. Y sin duda fue un gran reto para nosotros. El Código Nacional se implementó en 2 fases, de igual manera por territorio. La primera fase la iniciamos el 18 de mayo del año 2016, es decir, un mes antes de la implementación en todo el Estado. Se inició solamente en 2 distritos judiciales de los denominados pequeños para ir avanzando, y un mes después, cuando era el deadline, se inició la implementación, o más bien se implementó en el Estado de México, en todo el territorio del Código Nacional, con grandes retos, grandes diferencias a comparación de nuestro código, pero bueno, estamos en esta fase. Sí, claro, el Estado de México, tanto el Estado de México como la Ciudad de México tienen un reto pues mayor por el volumen de población que tienen, ¿no? O sea, tienen una gran densidad de población. Y quisiera que me platicaras cómo ha funcionado. O sea, ¿sí está funcionando el sistema? ¿La gente se ha dado cuenta de que puede ser pues menos burocrático este sistema? ¿Cuál ha sido la percepción tanto de los operadores como de la ciudadanía, los mexiquenses? Bueno, sin duda el sistema funciona. Hay muchas cosas que avanzar y muchos retos que los iremos tomando conforme vayamos avanzando, pero sin duda el Estado de México, bueno, es la entidad más poblada del país, ¿no? Tenemos, según las cifras de INEGI, en 2015 más de 16 millones de habitantes, y ahorita se estima que estamos llegando a cerca de 17 millones de habitantes, en una extensión territorial de 22,000 kilómetros cuadrados, un poco más aproximadamente, y bueno, esto en sí mismo es un reto mayúsculo, ¿no? El índice delictivo en el Estado de México también es de atender. En una entidad tan poblada hay grandes retos, ¿no? Las instituciones del Estado de México tienen pues, grandes retos que tomar. La ciudadanía, por supuesto que al igual que en todo el país, tiene muchas dudas respecto al sistema de justicia, y creo que ese es uno de los grandes retos que hay, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, que no le hemos dado esa importancia de transmitirle a la ciudadanía lo que es el sistema de justicia penal o el nuevo sistema de justicia penal. Es cierto que no conocían tampoco el anterior, y muchos dicen, no conocían el anterior, ¿por qué es tan importante que conozcan este nuevo? Porque se necesita mucha participación de la ciudadanía en este nuevo sistema. Sin la ciudadanía, sin esta sinergia, el sistema
no funciona como debe funcionar. La ciudadanía debe de inmiscuirse en el sistema acusatorio y ese es un gran reto que debemos de tener todas las autoridades, hacerles saber desde las escuelas, desde las universidades, a la gente común, qué es el sistema y por qué es tan importante, ¿no? Una de las diferencias importantes que todos sabemos es que antes una persona daba una declaración en el Ministerio Público y esa declaración que le daba el Ministerio Público desde un principio servía para sentenciar. Claro, por ejemplo, las confesiones, ¿no? Por supuesto. Ya no tenían necesidad de ir ante el juez o no era tan importante su presencia. Ahora no es así. Ahora no solo basta que denuncien, sino que le den continuidad y que se presenten, por ejemplo, a una audiencia de juicio, que se presenten a una invitación, a una mediación, a una conciliación. Es súper importante el tema de la ciudadanía y por eso es súper importante que todas las autoridades nos metamos mucho más al tema de difundir este sistema ante la ciudadanía. Más adelante también hablaremos de qué mensaje se ha dado a la ciudadanía, pero me gustaría que nos platicara cuál ha sido o cómo fue la transición de una Procuraduría General de Justicia en el Estado a una Fiscalía General. Muchas veces se ha hablado de que el cambio solo es un cambio de nombre, ¿no? Y esto implica mucho más que el cambio de nombre. No, ustedes son pioneros, o sea, hay pocas entidades federativas que ya hicieron la transición a la Fiscalía. Quisiera que nos platicara cómo fue esta transición, cuándo se llevó a cabo y por qué tiene que ver con el sistema de justicia penal acusatoria. Por supuesto. Sí, sin duda, la transición acá en el Estado de México de Procuraduría a Fiscalía inició en el 2016 con una reforma en la Constitución local, en junio precisamente, en donde se crea la figura de la Fiscalía General y el 9 de diciembre del 2016 se emite la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que entra en vigor al día siguiente, es decir, el día de 10 de diciembre. Es un avance importante, de hecho la transición de Fiscalía y la ley de la Fiscalía es de las mejores calificadas del país y básicamente, ¿cuál es la importancia? Que como Fiscalía es un órgano autónomo, con autonomía presupuestal, con autonomía técnica y con autonomía de gestión. Es decir, solo presupuestal, pero no. ¿Qué implica esto? La verdad es que en la práctica muchísimo avance. Como Fiscalía ya no es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, sino que, como lo dije, es un órgano autónomo. Esto, en la realidad, la verdad es que es de gran ayuda para toda la ciudadanía. La Procuraduría ya propone directamente, ahora la Fiscalía propone ahora directamente al Congreso el presupuesto. Ya no entra dentro del paquete de las instancias del Ejecutivo, sino que la Fiscalía directamente le explica, le dice al Congreso cuál es el presupuesto que necesita la Fiscalía para operar cada año. Y eso es importantísimo. El fiscal general puede determinar sin necesidad de estar sujeto a otro tipo de formalidades o a centralismos, por supuesto con las normas del caso, su estructura orgánica, por ejemplo, los nombramientos que tenga que hacer en las diferentes áreas de la Fiscalía General. Estos puntos son muy importantes para poderse organizar como Fiscalía, pero también es muy importante ustedes son una Fiscalía, son autónomos, ¿y a quién le rinden cuentas? A la ciudadanía, sin duda, a la ciudadanía. Una Fiscalía se debe a la ciudadanía y las cuentas se rinden a la ciudadanía. El fiscal general tiene que comparecer cada año al Congreso a dar un informe de labores, y ahí explica y además eso se somete al escrutinio de los propios legisladores, que son representantes de los ciudadanos, a dar un informe de qué pasó en el año anterior. Y así cada año tiene que dar un informe de lo que sucedió y además proyectar el siguiente año. ¿Qué beneficios directos para la ciudadanía tiene el que el Estado de México ya cuente con una Fiscalía General? Que sin duda se trata de acercar mucho más a la ciudadanía, que esta autonomía es básica para llevar procesos lineales, ¿no? La Fiscalía tiene diversas formas o ha implementado diversas formas para atraer la denuncia. Se ha preocupado mucho la Fiscalía por atraer la denuncia, por saber qué es lo que pasa, tratar de erradicar esa cifra negra que mucho pesa en el país a nivel general y el Estado de México no es la excepción. La Fiscalía tiene formas para recibir denuncia, desde la tradicional, que vayan al Ministerio Público, pero no solo eso.
hay una aplicación de la Fiscalía que pueden bajar cualquier y ahí pueden usuario, denunciar. y ahí pueden denunciar vía internet, pueden denunciar vía telefónica, hay denuncia anónima, correos electrónicos y vía telefónica con denuncia anónima. Hay módulos de denuncia express, que esto es algo, la verdad, muy eficiente en la Fiscalía General, en puntos donde se concentran importante afluencia de personas, centros comerciales, yo ya vi algunos. central de autobuses, etcétera. Se colocan módulos de denuncia express y ahí la gente se acerca y puede denunciar. Y también hay agencias del Ministerio Público móviles. Esas se van ubicando dependiendo las necesidades. Entonces son diversas formas para acercarnos más a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa. Se ha cambiado este modo de pensar de que el ciudadano tiene que venir a denunciar hacia donde está el Ministerio Público. La verdad es que la ciudadanía muchas veces no denuncia porque son procesos largos, tediosos, Claro. en donde tal vez tampoco te tratan de la mejor forma. Entonces, tener opciones para denunciar, yo creo que es un gran avance y ayuda a despresurizar mucho el trabajo de las agencias del Ministerio Público, ¿no? Ya hablábamos hace unos momentos de cómo se preparó la Fiscalía para la implementación, pero hay un punto que no quisiera que nos saltáramos, que es la capacitación. Mucho en el programa hemos hablado de que no se capacitó correctamente o que no fue suficiente la capacitación. Todos los operadores de la Fiscalía General del Estado están debidamente capacitados en el sistema de justicia penal acusatoria. Bueno, sin duda se ha hecho un gran esfuerzo en la Fiscalía General para capacitar a todos los operadores. Hay mucho por hacer. Este tema de la capacitación es un gran tema a nivel no solo local, sino nacional, ¿no? Mucho se ha hablado de si la capacitación es suficiente, cuánto tiempo, quién la debe de dar. La realidad de las cosas es que en la Fiscalía sí tiene una gran preocupación por la capacitación. Se ha capacitado un gran número de ministerios públicos y de policías, pero hay mucho que hacer. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sin duda todos ya tienen una capacitación por lo menos básica en el sistema acusatorio. Todos saben el sistema acusatorio, saben cómo se opera. Ahora estamos avanzando de 2 años para acá en hacer cursos ya, por ejemplo, para los ministerios públicos de destrezas de litigación avanzada. Ya todos saben lo que es el sistema, ahora lo que pretendemos es darle mayores habilidades y destrezas, que sean expertos para litigar, para ser más concretos, ¿no? La función principal de una fiscalía ahora en este nuevo sistema de justicia debe de ser justamente su intervención como fiscal, su intervención en tribunales. La fase de investigación se cede en gran parte a la policía, por supuesto siempre bajo dirección del Ministerio Público, pero los fiscales como tal se apartan un tanto de ellos ir a hacer la investigación en campo, por decirlo de alguna manera. Eso ahora es responsabilidad de la policía. ¿Por qué no les daría el tiempo para tantos asuntos, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en el Estado de México. ¿Los peritos también dependen de la Fiscalía? También dependen de la Fiscalía. Hay un instituto de servicios periciales que ya con la atención a Fiscalía pasó a ser una coordinación general de servicios periciales dependiente del fiscal general, y también todos están capacitados en el nuevo sistema. Por supuesto, Luzma, como te decía, esto no quiere decir que estemos conformes. Hay que trabajar mucho en la capacitación y sobre todo capacitación de calidad, porque en todo el país ha habido mucha capacitación. Los números, la verdad es que resultan ser alentadores, pero lo cierto es que en la realidad nos damos cuenta que necesitamos más y más y más. Y entonces la Fiscalía está ahora pugnando por una capacitación de mayor calidad, ya para profesionalizar y para un avance mucho mayor al que tenemos hoy en día. Porque esta reforma, bueno, es muy amplia y, por ejemplo, exige capacitación especializada para algunos, como especializada para justicia para adolescentes. Entonces, no solo es capacitar más, ni sobre destrezas solamente, sino sobre temas específicos, ¿no? que requieren las actividades de ciertos sectores, como el de justicia para adolescentes. ¿Se ha dado capacitación específica a operadores en justicia para adolescentes? Sí, claro. Sí, los operadores de justicia para adolescentes, todos tienen capacitación especializada en el sistema de justicia para adolescentes. En el Estado de México, los operadores del sistema de justicia de adolescentes únicamente se dedican al sistema de adolescentes. Hay entidades en las que combinan la función con el sistema de adolescentes con el de adultos, con nosotros no.
Con nosotros se creó una fiscalía de adolescentes justamente en agosto del año pasado, una fiscalía especializada para justicia en adolescentes. Todo el personal adscrito a esa fiscalía únicamente se dedica a ese sistema de justicia y todos tienen una capacitación especializada. Agradecimiento al INACIPE, que nos ha colaborado mucho en el tema de capacitación, justamente en el tema de adolescentes. Tanto peritos tienen capacitación especializada, agentes del Ministerio Público, capacitación especializada, y su función es únicamente de adolescentes, y policía también especializada en sistema para adolescentes. Solo por tocar, antes de irnos al corte, otro punto rápidamente. También hay capacitación especializada en delitos con violencia de género para atender. Por supuesto. Este es uno de los temas que más aqueja también a la Procuraduría y que ha llamado la atención, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Es un gran tema en el Estado de México y sí, por supuesto, hay una Fiscalía Central especializada en delitos de violencia de género y el personal está especializado, únicamente opera este tipo de delitos. Ese punto es muy importante. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos del corte. Quisiera que habláramos ya de cuáles son los problemas focalizados por operadores, si lo podemos llamar así. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial en nuestro programa del día de hoy, que habla de avances y retos de la justicia penal en el Estado de México, del sistema de justicia penal. Fiscal, hablábamos y dejé abierta la pregunta antes de irnos al corte de los problemas y quisiera que habláramos de los problemas con los operadores o que se han detectado dentro de la operación de los actores intervinientes en el sistema de justicia penal. Primero que nada, creo que debido al volumen y a la densidad de población del Estado de México, quisiera que me dijera si hay suficientes operadores para poder resolver todos los temas o los incidentes delictivos que se presentan en el Estado. O sea, me refiero a, porque muchos operadores son nuevos, ¿no? O sea, yo entiendo que la Fiscalía, pues tendrá esos funcionarios, de agentes del Ministerio Público, policía, ¿no? Pero pues también necesitamos asesores jurídicos de la víctima que ya no dependen de la Fiscalía, pero que tiene que haber, ¿no? Mediadores, conciliadores, personal para las unidades de medidas cautelares, que es otro tema que ya vamos a hablar más adelante, pero en capacidades para operar el sistema de justicia penal, ¿tienen suficientes? Sin duda hace falta, sin duda hace falta. Por darte algunas cifras, algunos números. En el Estado de México se inician 291,000 denuncias en un año, por lo menos es la cifra del 2017. En el Estado de México hay cerca de 40,000 policías entre municipales y estatales, es decir, policía de seguridad pública, para cerca de 17 millones de habitantes. En promedio hay 251 policías por cada 100,000 habitantes y, por ejemplo, la ONU recomienda 300 policías por cada 100,000 habitantes. Solo para hacer un comparativo, la Ciudad de México tiene cerca de 60,000 policías de seguridad para cerca de 8 millones de habitantes, ¿no? 600 policías por cada 100,000 habitantes. Sin duda hace falta más policías y sobre todo policías con mayor preparación. Uno de los temas que ya se ha discutido mucho es el tema del mando único, ¿no? Cómo erradicar este problema de que cada que hay un cambio de gobierno municipal se cambie a todos los funcionarios de la policía, un gran número, y es volver a empezar con la capacitación. Entonces, sí hace falta personal y capacitar más al personal. El personal de la policía en el Estado de México sí tiene también una capacitación básica, pero hace falta mucho por trabajar, ¿no? El tema del primer respondiente, Entonces, que tenga una ¿el capacitación. primer respondiente siempre es la policía? Generalmente sí. ¿Quién más Generalmente puede sí. ser? Puede ser un perito, pero es extraordinario, pero la mayoría de los casos siempre es un policía. Sí, el primer respondiente que repetidamente se le ha llamado el eslabón más débil, o la policía es el eslabón más débil del sistema de justicia penal. ¿Cuál es la situación en el Estado de México del primer respondiente? Es que sin duda esto se debe de analizar desde un aspecto general, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la policía tiene, en términos generales a nivel nacional, un salario bajo, ¿no?
esto impacta mucho en el desarrollo de su función. ¿Por qué? Pues porque en otros países el ser policía es un atractivo, ¿no? Es honroso ser un policía, tienen una alta confiabilidad en la ciudadanía y en México es un gran reto que debemos de tener, ¿no? Los policías tienen salarios bajos, no tienen las prestaciones para el riesgo que lleva su función. El sistema de justicia acusatorio implica mayor responsabilidad para ellos, se les duplica o triplica la responsabilidad y eso hay que tomarlo en consideración a la hora de los derechos laborales que deben de tener todos los policías, ¿no? Por ejemplo, ellos son parte de las audiencias, o sea, ellos como testigos tienen que acudir a las audiencias y declarar, ¿no? Que es algo que antes no estaban acostumbrados, por así decirlo, ¿no? Se les prepara en destrezas de litigación. Sí, a la policía de investigación, sí. Pero me parece que ese es un reto justamente para la policía de seguridad, que son los que también van a las audiencias. Es el primer respondiente. ¿Podemos hacer una breve diferencia entre la policía de investigación y la policía? Porque muchas veces el autor de la ciudadanía me dice, bueno, pero ¿por qué hay distintas policías? ¿O qué hace cada policía? ¿Cómo se les llama? La policía de seguridad es la policía para la gente más común, la policía municipal y la policía estatal, ¿no? La policía que se dedica a funciones de seguridad y de prevención. Y la policía de investigación es lo que se conocía antes como la policía judicial, después evolucionó a policía ministerial, ahora se le denomina policía de investigación porque ahora la mayor carga en la fase de investigación es de la policía. Ahora la policía tiene que hacer las entrevistas, que antes el Ministerio Público recibía las declaraciones, ahora es la policía que recibe entrevistas. La policía inspecciona lugares, personas, vehículos, pide información, está en comunicación con los peritos, está en comunicación con el Ministerio Público. No es que el policía decida exactamente todo lo que tenga que hacer, siempre tiene que estar bajo la dirección del Ministerio Público, pero quien materializa la investigación es esta policía, ahora denominada policía de investigación, y por supuesto que su intervención, por ejemplo, en las audiencias es fundamental. Pueden hacer una gran investigación, pero si esa investigación no se materializa cuando se siente enfrente del juez y le explique el policía qué hizo, por qué lo hizo, y sobre todo ahora respeto a los derechos humanos que se debe tener de los temas. En todas las investigaciones. Y se ha capacitado. Y se ha capacitado en materia de derechos humanos, que este tema evoluciona día a día y siempre tiene que ser constante esta capacitación. Los criterios que nos emite nuestro Supremo Tribunal, bueno, tienen que conocerlo los policías porque tienen una forma de trabajar. La investigación se cae. Exactamente, se cae. ¿Y cómo ha funcionado? Bien, pero es una preocupación que tenemos todos los días de seguir capacitando al personal porque, repito, los criterios salen todos los días, ¿no? Por ejemplo, salió un criterio no hace mucho de la inconstitucionalidad, tiene un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito donde el Ministerio Público tenía facultades para pedir cierta información de cuentas bancarias, etcétera. Ahora ya no se puede, ¿no? Este avance lo tienen que saber los ministerios públicos y las policías al otro día, ¿no? Y entonces esta capacitación tiene que ser permanente con todo el personal. El tema de legitimidad de la prueba, licitud de prueba, lo tienen que tener súper al día, ¿no? Para que el asunto se pueda sostener en tribunales. Perfecto, para seguir hablando de los problemas que se han podido identificar en la labor de los operadores, me gustaría que habláramos de los agentes del Ministerio Público en la Fiscalía. Sin duda. Bueno, otro gran reto, el de los operadores principales en la Fiscalía del Ministerio Público, quien dirige la investigación y quien litiga los asuntos en tribunales. Todos tienen una capacitación básica en sistema acusatorio y capacitación también focalizada en destrezas de litigación avanzada. ¿Qué es destrezas de litigación avanzada? Enseñarlos cómo se interroga, cómo se contrainterroga, pero con alta dirección, ¿no? Capacitadores de los mejores del país han ido a la Fiscalía a este tipo de cursos. Llevamos 3 generaciones de este curso, del cual estamos, la verdad, muy orgullosos porque a los ministerios públicos se les separa del cargo por espacio de 1 mes y medio y se dedican de lleno a capacitarse en este tipo de cursos. Son aproximadamente entre 35 y 40 ministerios públicos por curso. Llevamos 3, para este año tenemos programado 2. Más los cursos en materia de derechos humanos, en sistema acusatorio, en género,
bueno, gran cantidad de cursos. Sí está capacitado el agente del Ministerio Público, pero nuestra preocupación hoy en día es que que tengan altas destrezas ya en las audiencias. En la Fiscalía, por ejemplo, estamos tratando de cambiar la forma de integrar las carpetas de investigación. La verdad es que es complicado quitar ese famoso chip de antes y quieren registrar todo con demasiado formalismo. Hay mucho Justo era formalismo. mi pregunta. ¿Ha podido detectar el cambio de chip de los agentes del Ministerio Público? Porque los agentes del Ministerio Público que estuvieron laborando con el sistema mixto inquisitivo es un poquito difícil que lo cambien. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con algún agente del Ministerio Público y me decía, es que no sirve, o sea, es que no sirve el nuevo sistema, así como entran, salen. Entonces, justo eso es un claro ejemplo de que no han entendido y cambiado el chip al sistema acusatorio. A mí me parece que, por supuesto, que el sistema sirve. Soy un gran creyente en el sistema. Y parte importante de que el sistema funcione es la capacitación del operador. Si los operadores cuentan con alta capacitación, sin duda que el sistema irá mejorando día a día. Por supuesto que también hay algunos ajustes normativos que de nuestro punto de vista es necesario hacer, eso es sin duda, pero el funcionamiento del sistema depende en gran parte de la capacitación del operador y esa es una preocupación de la Fiscalía. Perfecto. Para hablar de otro de los operadores muy importante que casi nunca nosotros tocamos el tema porque se ve como pues independiente, son los tribunales. ¿Cómo han ido funcionando los tribunales superiores de justicia del Estado de México en este periodo que lleva funcionando el sistema de justicia penal acusatoria? Sin duda también bien, es un gran reto. El Poder Judicial se divide en 18 distritos en el Estado de México. Hay distritos judiciales con gran carga de trabajo. Se judicializan alrededor de, por ejemplo, en el 2017 se judicializaron 13,000 asuntos, ¿no? Hay cerca de 500 audiencias al día en el Estado de México. Juicios orales se llevaron el año pasado alrededor de 1,800 juicios, por lo menos. Y bueno, es un gran reto. El Poder Judicial siempre está abierto al diálogo. En el Estado de México tenemos un órgano de consolidación del sistema de justicia. Se crearon órganos de implementación, ¿no? La CETEC a nivel federal y en cada entidad un órgano de implementación. Nosotros en el Estado de México decidimos continuar ese órgano de implementación y superarlo ahora a un órgano de consolidación. Sesiona una vez al mes. Por supuesto que el Poder Judicial es parte importante de este órgano de consolidación y un operador de gran importancia, ¿no? Siempre hay criterios judiciales que ameritan, ¿no?, atender. Hay gran coordinación entre todas las instituciones y creo que el tema principal en el Estado de México en temas de Poder Judicial es unificar esta forma de operación, ¿no?, que en un Estado tan grande no es nada sencillo. No es lo mismo la problemática que tiene el Distrito Judicial de Ecatepec al de Temascaltepec, por ejemplo, ¿no? Mientras en un distrito se llevan 100 audiencias diarias o tal vez más, en el otro a lo mejor son 2 al día, ¿no? Entonces, esta gran divergencia en el Estado de México implica una gran coordinación. Pero tiene avances muy importantes, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, fue de la primera entidad en tener juzgados en línea. En el Estado de México hoy en día se puede pedir, por ejemplo, un cateo o una orden de aprehensión en línea las 24 horas, los 365 días del año. El Ministerio Público, en cuanto tenga una denuncia y estime que es necesario pedir un cateo a cualquier hora, se mete a un sistema informático, él sube su petición por escrito y hay un juez que la recibe. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, cualquier día. Ahí no hay días festivos, no hay descansos, no hay fines de semana. Siempre hay un juez, por lo menos, y de hecho es más de uno, son 2 o 3 por turno, están divididos en turnos, y a cualquier hora un Ministerio Público puede pedir una orden de aprehensión y un cateo. Bueno, este es un gran avance y es muy novedoso, la verdad, es que no se había escuchado por lo pronto en el programa. Continuando con esta serie de problemas o ajustes que habrá que hacer para que funcione bien el sistema de justicia penal acusatorio, me gustaría que habláramos ya por temáticas, ¿no? Por problemáticas, que esto también involucra a algunos operadores, ¿no? Que son las unidades de medidas cautelares. ¿Cómo están funcionando? Ustedes tienen una unidad de medidas cautelares, solo tienen una. ¿Cómo está funcionando? Porque mucho se ha hablado que ese ha sido el problema para que no se dicte prisión preventiva
a diestra y siniestra, como se puede decir, ¿no? Sí, en el Estado de México hay un Centro Estatal de Medidas Cautelares, así se denomina esta área, depende de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la verdad es que ha tenido avances importantes. El tema de las unidades de medidas cautelares, como se denominan de manera general en el país, en particular del CEMECA, por sus iniciales, es el acceso a la información. La verdad es que es importante que tanto para, incluso eso también es para el Ministerio Público, es un tema digno de tocar y me parece que es un reto importante en el país. En términos generales hay una gran desconfianza, tanto en la normatividad y hasta en criterios judiciales, ¿no? Hacia las autoridades y hacia los operadores. Todo tiene un candado, solamente el juez puede pedir cierta información, etcétera. Este es como que un criterio generalizado de desconfianza hacia la propia autoridad. Y eso me parece que tiene que ir cambiando con el tiempo. Parte importante para que el Centro Estatal de Medidas Cautelares pueda hacer una investigación como debe hacer respecto al entorno de cada persona es, sin duda, el acceso a información. Debes de acceder a la mayor cantidad de bases de datos posibles para poder tener un espectro general de quién es la persona de la que le están pidiendo, por ejemplo, una evaluación de riesgo, hablando de una parte. Por lo que hace al tema del seguimiento de las medidas cautelares, también hace falta personal. Sí, ¿no? Y capacidad, personal y capacidades, ¿no? Porque hablábamos de que se necesitan pues recursos, se necesitan vehículos, se necesitan recursos para poder ir a dar seguimiento a las medidas cautelares. El Ministerio Público tiene que trabajar muy de la mano con los funcionarios de las unidades de medidas cautelares o Sin el duda. juez. ¿Quiénes son? ¿O los dos? Los dos y la Defensoría. ¿Y en dónde se encuentra esta unidad que se llama diferente? El Centro Estatal de Medidas Cautelares está en la Secretaría de Seguridad. Que está lejos de la fiscalía. Sí, sí, claro. El personal del Centro físicamente, Estatal, porque yo digo, o sea, sí. Yo creo que deberían de estar cercanos, ¿no? También físicamente cercanos, porque pues así la gente del Ministerio Público puede tener celeridad en este tipo de procesos, ¿no? Eso sería lo ideal. Lamentablemente, por el número de personal no es suficiente para que esté en cada agencia del Ministerio Público. Pero, sin embargo, hay una gran coordinación. ¿Cómo se solicita, por ejemplo, una evaluación de riesgo? Por correo electrónico. Entonces, esta es una gran colaboración entre instituciones. Vía correo electrónico se le hace la solicitud. Ya con un acuerdo justificada, previo, ¿no? Aparte. Sí. Tiene que estar justificado. O sea, lo que te dan las unidades de medidas cautelares son la justificación de por qué puede una persona imputada pasar su proceso con alguna otra medida cautelar que no sea prisión preventiva. Exacto. Te dan un informe, una opinión del riesgo procesal que significa esa persona en particular. El Ministerio Público, eso no quiere decir que el Ministerio Público no pueda investigar sobre ese tema, también lo puede hacer y también se lo puede aportar al juez. Y tampoco es que la opinión del Centro Estatal de Medidas Cautelares sea vinculante para que se quede o no en prisión preventiva. Pero sin duda es importante, ¿no? Es importante esta investigación que ellos hacen, esta información de la que ellos se allegan para que el Ministerio Público tenga en su momento elementos para poder justificar una cierta medida cautelar. ¿Se han estado aplicando en el Estado de México medidas cautelares distintas a la prisión preventiva? Sí, por supuesto. Otro de los problemas que se han detectado son el control judicial para algunas herramientas, como por ejemplo la geolocalización, que más o menos ya nos estaba comentando. Platíquenos cuál es esta problemática. Sí, sin duda este es también un gran tema, sin duda no solo del Estado de México, sino nacional, y una discusión en muchos foros, ¿no? Cuando se expide el Código Nacional en 2014, el Ministerio Público tenía facultad para pedir a las empresas de telecomunicación la geolocalización en tiempo real y los datos conservados, ¿no? Llamados las sábanas de llamadas. Hay una reforma en el Código en 2016 y esta facultad del Ministerio Público se limita. Y solo la puede hacer con control judicial, puede ser ex ante o ex post. Cuando es ex post, es decir, el Ministerio Público puede pedir directamente a las compañías telefónicas este tipo de información cuando se trate de investigación de delitos que están en riesgo la vida, la integridad física de las personas, secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad y algunos otros casos. Fuera de estos casos, el Ministerio Público tiene que tener una autorización judicial para que la empresa o la compañía telefónica le dé la información. Esto en la práctica, sin duda,
genera una problemática interesante. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando te denuncian una desaparición de una persona, una herramienta fundamental o un secuestro es acudir a los teléfonos de la persona que está desaparecida o de la víctima, ¿no? Buscar la localización de esa persona a través del equipo celular. Hoy en día la verdad es que la mayoría de las personas tienen un equipo celular de localización satelital y hay números importantes de más de 2,000 personas en el Estado de México se han localizado, por ejemplo, a través de la señal de su teléfono celular antes de esta herramienta. Ahora no es que no se pueda hacer, es que se complica un poquito más el trámite, se pierde un poco de tiempo, ¿no? Y ahora hay que acudir ante el juez a pedir este control judicial para que nos dé esta información. Pero en la práctica se han suscitado otros problemas. El principal que nosotros hemos detectado es la competencia. ¿Qué juez es el competente para que te dé esta autorización? Y aquí hay una diversidad de criterios, o un par de criterios muy definidos. Hay quien estima que es el juez local quien te debe dar esa autorización, y hay jueces locales que la dan, y hay jueces locales que la niegan, argumentando que es competencia federal. En el Fuero Federal sí dan estas autorizaciones, pero al principio, por ejemplo, hubo una gran problemática de qué juez era el competente para conocer este tipo de casos. Ya se solucionó afortunadamente, ya se tiene de inmediato, definido. ya está súper definido, y ahora la tendencia ha sido que sea la autoridad federal quien autorice este tipo de técnicas de investigación. Pero en la práctica, desde la perspectiva de la Fiscalía, nosotros estimamos, y la verdad es que pugnamos por quitar el control judicial respecto a esta técnica de georreferenciación o datos conservados de llamadas. Porque la Corte ya se ha pronunciado, ¿no? Ya ha hecho una distinción de cuándo es una intervención de comunicación privada y cuándo no. Y ya estimó que la geolocalización y la información de datos conservados no se consideran una intervención de comunicación privada. Y la Constitución solamente limita o establece u obliga a que cuando se trata de una intervención de comunicación privada debe de mediar una autorización del juez para poder hacerla. Como la Corte ya se ha pronunciado que no es una intervención de comunicación privada, nosotros estimamos que sería factible eliminar este candado del control judicial. Tal vez matizarlo, ¿no? No para todos los delitos, la verdad es que no puede ser abierto para todos los delitos, es decir, en cualquier tipo de delito vas a poder pedir toda esta información, porque la verdad es que también no sería nada bueno. Pero sí para los delitos que más lo ocupamos, y el supuesto que trae el Código Nacional para control judicial, sería factible que el Ministerio Público lo pudiera hacer directamente sin control judicial en este tipo de casos. ¿Hay algunas otras problemáticas que se hayan detectado, por ejemplo, en la etapa de investigación? Sí, en la etapa de investigación, por ejemplo... Voy a dejar abierta esta pregunta, tenemos que hacer un corte y regresamos con el tema. Una disculpa. Con mucho. Al auditorio continuamos con Expediente INACIPE, no se despeguen. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recordamos nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de avances y retos en el sistema de justicia penal en el Estado de México. Antes de irnos al corte, dejaba abierta la pregunta de cuáles son los problemas que se han detectado para la Fiscalía General en materia de la etapa de investigación. Bueno, sin duda uno muy importante es la colaboración de la ciudadanía. No siempre las personas están dispuestas a denunciar, o más allá de denunciar, a veces sí inician la denuncia, pero de continuar con la investigación. Y no es que ellos la deban de hacer, por supuesto que es una responsabilidad de los integrantes de la Fiscalía, del Policía de Investigación particularmente, pero necesitamos mucha colaboración, ¿no? Hay muchos casos en los que nosotros tenemos noticia de que hay personas que vieron este tema, de que tienen videos, por ejemplo, en sus casas, en sus negocios, pero a la gente de repente como que le asusta participar en una investigación y aportar la información, ¿no? Uno tal vez por temor y el otro por desconocimiento, y el otro es hasta por un tema de tiempo, ¿no? Piensan que es estar las horas y que además que te van a estar llamando y llamando y llamando. Sin embargo, en el Estado de México se han realizado algunas acciones para tratar de erradicar esto, como te decía, acercar a la ciudadanía con estas formas de denuncia. Hay una ley en el Estado de México, se promulgó una ley
de sujetos protegidos que intervienen en el procedimiento penal y en la extinción de dominio. Y en la Fiscalía está por crear este año ya la unidad que opera este tema. Ahorita ya tenemos la ley. El siguiente paso es operarla con esta unidad que se encargue justamente de proteger a todas las personas que intervienen en el procedimiento penal, que es de suma importancia que las personas se sientan seguras, quienes nos van a aportar a dar información, que se sientan seguras. Otro problema detectado es lo que te decía hace un ratito, la formalización en la integración de las carpetas de investigación. Hay mucha formalidad todavía, lo estamos tratando de ir limitando cada vez más esta formalidad y que las carpetas de investigación sean lo que tengan que ser, ¿no? Una bitácora donde se registren todos los actos de investigación, sí, con las formalidades mínimas que requiere la ley, pero tampoco con el exceso de formalidades que se venía trabajando. Entonces es un reto en el que también estamos trabajando. Un tema importante también es esta facultad que ya no viene en el Código Nacional para que la policía pueda presentar, buscar, localizar y presentar personas en general. Complica un poquito porque es este tema de desconfianza de la ciudadanía. Tú lo citas para que acuda ante el Ministerio Público y no asiste, ¿no? Lo vuelves a citar y si no van, ¿cómo llegarte de esa información? Por supuesto que hay que ir con ellos y entrevistarlos, pero a veces es necesario traerlos acá a sede judicial y entonces nosotros estimamos que sería importante prever en el Código Nacional esta herramienta para la policía. Y en términos generales, otro tema importante en la investigación es perfiles, ¿no? No es lo mismo investigar un homicidio que un feminicidio, que, por ejemplo, un delito financiero, ¿no? Entonces, en la Fiscalía estamos visualizando esta parte para implementar perfiles por especialización, ¿correcto? Por ejemplo, el tema de género, si todo el personal está capacitado ya, y además se atiende el tema de género por una fiscalía especializada. Hay diversas fiscalías especializadas en la entidad y en el Estado de México en la Fiscalía, y de lo que se trata es de que el personal esté capacitado justo en ese delito. En términos generales lo está, pero se está apostando a tratar de evitar la rotación, por ejemplo, de pasar a un policía de investigación de homicidios a una agencia de adolescentes, por ejemplo. Eso ya no se hace en la Fiscalía del Estado de México, o si se hace, se especializa antes al personal, ¿no? Se le da una capacitación para que pueda atender ahora la nueva función, pero es importante esta distribución de perfiles y no solo el perfil, sino hay que elegir también quién es el ideal para ese perfil, ¿no? Hay un policía que puede ser muy bueno en homicidio, pero a lo mejor no es el ideal para atender delitos de género. Eso es muy importante, ¿no? O hay un policía que es muy bueno para atender el delito de secuestro, pero a lo mejor los delitos financieros no se le complican mucho y tiene que ver desde su cultura, desde su formación, incluso su edad, muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya para delitos financieros ya se utiliza mucha tecnología, etcétera, y un policía a lo mejor de los de antaño, pues no es el ideal, ¿no? Pero un policía joven de recién ingreso que entiende muy bien todo este tipo de temas, se le facilita más. Hay que tener mucha atención también en los perfiles. En la elección del perfil, por supuesto. Hay un tema que, bueno, recurridamente hablamos de la importancia y el papel de la ciudadanía en el tema para que funcione el sistema de justicia penal acusatorio. Hablábamos de la comunicación, que lo conozcan, pero hay otro punto de la comunicación que no hemos tocado, que es lo que se ha dicho a la sociedad en medios de comunicación. Por ejemplo, se han hecho críticas fuertes al sistema de justicia penal acusatorio diciendo que no funciona. Bueno, siempre hay un grupo de detractores de la justicia penal, del sistema de justicia penal acusatorio, pero también hay distintos tintes y distintos niveles, ¿no? de críticas. Por ejemplo, se ha dicho que con el sistema de justicia penal acusatorio se han abierto las puertas de las prisiones y todos los que estaban en proceso salen a la calle. Se ha dicho que por lo mismo la incidencia delictiva en las entidades federativas ha aumentado por culpa del sistema de justicia penal acusatorio. Son varios puntos que se han comunicado que alertan a la ciudadanía, que dicen, no, es que esto no funciona, porque así como entran, salen, la puerta giratoria, los agarraron y los dejaron ir. Entonces, ¿qué ha hecho la Fiscalía General del Estado de México para comunicar el sistema de justicia penal de una manera correcta? Es un gran tema también, ¿no?
Sin duda, el área de comunicación social y la Coordinación General de Vinculación han hecho una gran labor para acercarnos a la sociedad, ¿no? Hacerles saber y entender que un proceso en libertad no es sinónimo de impunidad, por ejemplo, ¿no? Lo vemos todos los días en medios de comunicación, dejaron libre a tal persona por un delito que no ameritaba estar en prisión, ¿no? No todos los procesos deben de ser con el imputado en prisión, ¿no? Hay procesos que se pueden llevar perfectamente con el imputado en libertad y no pasa absolutamente nada. Eso no es un sinónimo de impunidad. Eso es algo que hay que transmitirle muy bien a la ciudadanía y que hasta el momento le ha costado trabajo entender, ¿no? Se tiene que llevar un proceso. Sí, porque la ciudadanía dice, bueno, si lo agarraron, ¿no? Que se quede en prisión, ¿no? Y ahí lo tienen, ¿para qué lo dejan salir? Pero no es que esté libre. No es que esté libre o que sea impune, ¿no? Simplemente el proceso se está llevando en libertad. Es cierto que hay que, desde nuestra perspectiva, que hay que hacer una revisión al diseño del sistema acusatorio en el país, ¿no? Estimamos nosotros que sí es necesario hacer un análisis minucioso de ciertas figuras, ¿no? Esta polémica de aumentar o no el catálogo de delitos en prisión preventiva. También la verdad es que hay una tendencia garantista hacia los procesados y que a veces las víctimas se sienten como desprotegidos, ¿no? Dicen, todos los derechos humanos son para los imputados y a mí qué, ¿no? Esta visión hay que revertirla. ¿Cómo? Con criterios un tanto más equilibrados. También tenemos que nunca perder de vista a nuestras víctimas. Las víctimas son parte fundamental de este proceso y los criterios también deben ser tendientes a garantizar todo este esquema de derechos que ellos tienen, ¿no? En este parte del diseño normativo nosotros estimamos que es importante realizar ciertos ajustes al sistema acusatorio a nivel nacional, porque ahora ya es una tendencia nacional. Por ejemplo, nosotros pugnamos desde la Fiscalía General del Estado de México por que se otorguen facultades a las entidades federativas para investigar el delito de delincuencia organizada. Hay un proyecto ya que emana del seno de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia del país, de una ley nacional de delincuencia organizada, que es, desde nuestro punto de vista, súper importante. La federación no se da abasto, no se da abasto para atender, no llega a cada rincón del país y las procuradurías o fiscalías locales están más cerca. Y entonces sí tienen muchas fiscalías locales, en particular en el Estado de México. Nosotros pugnamos porque el delito de delincuencia organizada nos den competencia para investigarlo, para procesarlo y para llevarlo, porque eso conlleva el poder utilizar ciertas herramientas excepcionales que puedes usar para investigar delincuencia organizada, ¿no? Entonces, hoy en día tal vez se haga, no como propio el delito de delincuencia organizada, pero hay muchas bandas delictivas que se dedican a eso, pero sin las herramientas normativas que te permite el caso. Por ejemplo, también una revisión del tema de la aportación de armas de fuego, ¿no? Sin duda hay ciertas armas que son de uso exclusivo, no lo que conocemos como el cuerno de chivo, el R-15, etcétera, que deben ser competencia de la Federación. Pero el estar dividiendo, ¿qué pasa en la práctica? En un robo con violencia donde se utiliza un arma corta, que el Ministerio Público conoce por el robo y se manda un desglose a la Procuraduría General de la República por lo que hace la aportación de arma, ¿no? Y se divide ahí el tema y la evidencia, pues le mandas el arma o no la mandas. La necesitas tú acá para tu proceso, para a la hora de llegar a juicio y exhibir la evidencia, por supuesto que se necesita, pero ellos también la necesitan, ¿no? Es un delito que debiera conocer la Federación. Nosotros creemos que lo pudieran conocer cierto tipo de armas, por ejemplo, las entidades federativas sin mayor problema. Nos quedan pocos minutos y me gustaría que habláramos, bueno, ya hablamos de los problemas y también de lo que está haciendo de la Fiscalía para solucionarlos, ¿no? Siempre fueron de la mano, no pudimos hablar solamente de los problemas. Pero, ¿cuáles son los retos principales para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para consolidar y fortalecer el sistema de justicia penal? Bueno, sin duda son muchos y a lo mejor nos llevaríamos todo un programa para eso, pero en términos concretos son varios. Uno, le apostamos mucho a la capacitación permanente y continua del todo el personal. Nosotros creemos que solo así podremos lograr una exitosa consolidación del sistema acusatorio y que en gran medida del éxito del sistema depende, si bien es cierto, gran parte es del diseño normativo, otra gran parte importante es la capacidad de cada operador. Y entonces este es un gran reto que nosotros tenemos permanentemente en la Fiscalía. Otro reto es
acercarnos más a la sociedad, llegar a la sociedad, difundir el sistema, generar un esquema de mayor confianza de la sociedad hacia la Fiscalía, hacerles saber esta nueva fase de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que la Fiscalía está para ellos y por ellos y que se acercan a nosotros y le tengan confianza. Entonces, un gran programa de difusión y acercamiento a la ciudadanía, y para ello también nos podemos ayudar de todas estas organizaciones empresariales, etcétera, de ciudadanos que nos estamos acercando cada vez más a ellos. Otro reto importante para la Fiscalía es esta designación y elección de perfiles de cada operador por especialización. Ya lo tenemos así, pero se está perfeccionando cada vez más. Otro reto es implementar el servicio de carrera en la Fiscalía General. Ya estamos construyendo el reglamento del servicio de carrera. Que esto refuerza lo de los perfiles, ¿no? También. Por supuesto. Y darle una seguridad también en el empleo a los operadores, ¿no? La verdad es que hoy en día hay un esquema incluso hasta de desconfianza, ¿no? Pueden ser separados porque se les perdió la confianza, pero me parece que debemos de acercarnos más a los operadores, a quienes día a día tienen el contacto con la gente. Ellos se tienen que sentir a gusto, y entonces es otro reto importante para la Fiscalía. Otro tema importante es utilizar las técnicas de investigación o todas las técnicas de investigación. Por ejemplo, hay una figura que queremos detonar ya en el Estado de México y estamos haciendo el diseño, los diseños normativos para ello, que es la figura del agente encubierto, el agente infiltrado, etcétera. Estas técnicas que de mucho sirven para atender problemáticas generales, ¿no? Sobre todo grupos organizados, es digno de utilizar esta técnica. Otro tema es potencializar mucho la inteligencia, ¿no? La inteligencia hoy en día es una herramienta fundamental para la investigación de los delitos. Las personas que cometen delitos, pues cada día avanzan más en sus formas y en sus esquemas para cometerlos. Muy rápido. Y la Fiscalía tiene que ir siempre un paso adelante de ellos. Entonces, un gran reto de la Fiscalía es potencializar este tipo de investigación, los servicios de inteligencia, que lo hay. Existe una unidad de inteligencia en la Fiscalía. De hecho, desde diferentes perspectivas hay una unidad de inteligencia patrimonial y financiera que investiga únicamente el entorno patrimonial y financiero de los temas que denuncian, y otra área que es la Coordinación General de Investigación y Análisis que se encarga de investigar esto, y unas unidades de atención que son muy importantes para esto. Pero en términos generales es otro reto potencializar este tipo de investigación en la Fiscalía, pugnar por estos ajustes normativos de los que te comenté en el programa, ¿no? Para que los operadores tengan mayores herramientas para la investigación y la persecución de los delitos. Otro reto es consolidar nuestro sistema y esta interacción con los demás operadores, que siempre es fundamental. La Fiscalía es el único operador que conoce el 100% de los asuntos que se conocen en un sistema de justicia penal, ¿no? No todo llega a tribunales, no todo pasa por defensores públicos. Esos son los primeros. Exactamente. No necesariamente todo pasa por policía, no necesariamente todo pasa por peritos, pero sí todo pasa por el Ministerio Público. Muchísimas gracias, fiscal, por haber venido a hablarnos de cómo está funcionando y cuáles son los avances y los retos del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México. Le agradezco muchísimo, le agradezco mucho también al fiscal general que nos haya permitido este espacio. No, muchas gracias, Luzma. Muy contento de estar aquí y muy agradecido de verdad. Muchísimas gracias al auditorio, muchas gracias por habernos acompañado y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.